Bien, amados hermanos, pues llegamos ahora bueno, antes de todo, bueno, estábamos en el capítulo 2. El estudio le pertenecía a nuestro hermano William, pero debido a que se le, se le complica porque tiene una serie bíblica, el hermano no va a poder enseñar el día de hoy. Me pareció interesante poderlo cubrir y poder dar una clase en la cual se acomoda tanto los capítulos que hemos logrado ver, que sería el capítulo 1 y el capítulo 2 de Salmo, perdón, de Lucas. Próximo viernes, si Dios nos presta la vida, pues continuaremos con el hermano William con el capítulo 2. En esta ocasión quisiera que habláramos acerca de lo que nosotros vemos tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Lo de Lucas, pues básicamente nos enseña hasta aquí. Primeramente nos viene mostrando en los capítulos 1 y 2 lo que sería la obra del Espíritu Santo, en el cual se manifiesta de manera muy cuidadosa. Lucas pues ha tratado de dejarlo eh, minuciosamente detallado para que Teófilo pueda comprender y saber exactamente la obra del Espíritu Santo. También ha tenido sumamente, ha sido cuidadoso para identificar tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, las profecías de que se han dado lugar hasta este momento. Y de igual manera, como también mencionábamos en la introducción de Lucas, pues Lucas también es uno de los evangelios que hace énfasis en cuanto a la predicación, en cuanto a lo que sería la buena nueva. Y es exactamente lo que hemos podido ver hasta lo que sería el capítulo 1 y 2, pues notamos acerca de estos puntos, en los cuales vamos, pues ese sería el propósito o el tema que nosotros llevamos. El propósito de la elección es, como decíamos anteriormente, Lucas narra a Teófilo sobre la obra del Espíritu Santo, las profecías y las buenas nuevas de cuanto a lo que tenía que ver con el nacimiento del Mesías y lo que tiene que ver también con el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, en su narración, de manera muy cuidadosa y diligente, pues Lucas, como un buen maestro, pues viene describiendo e indicando las cosas que tenía que ver y lo que necesitaba entonces que Teófilo pudiese entender. A manera de introducción, lo que nosotros notamos primeramente es que el Evangelio de Lucas, el Evangelio según Lucas, decíamos entonces que encontramos una narrativa cuidadosamente elaborada, que no solamente buscaba relatar los eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, sino también establecer una base sólida de verdad para aquellos que la leen. Y como decíamos también, en el caso en el cual Teófilo era uno de los lectores a la cual iba dirigido este evangelio, pues Lucas quería que esa narración fuese de igual manera muy minuciosa y muy detallada. Notamos también hasta este momento, en los primeros capítulos del Evangelio según Lucas, primeramente notamos y destacamos lo que sería la intervención poderosa del Espíritu Santo, y no solamente la intervención del Espíritu Santo, sino en que en estos eventos clave, pues marca el inicio de la era cristiana. Y vemos también que no solamente desde la concepción de Jesús, sino también hasta lo que nos vamos a ver o lo que se destaca en el Evangelio de Lucas, en estos dos primeros capítulos, lo que tiene que ver con la proclamación de su llegada. Y vemos que en estos dos primeros capítulos, como decíamos, tanto en el 1 y el 2, pues vemos entonces que el Espíritu Santo actúa de manera activa, ya sea inspirando profecías, proclamando las buenas nuevas, y es lo que nosotros notamos en estos dos primeros capítulos que hemos logrado ver, y el estudio que traigo en esta noche es para tratar de centrarnos o mostrar lo que vemos, lo que sería el Espíritu Santo obrando en esta narrativa, en lo que tenía que ver en el rol de la profecía, y lo que también notamos en estos dos primeros capítulos, lo que tiene que ver con la proclamación del mensaje del Evangelio, y en el cual pues se brinda un mensaje, una comprensión sumamente profunda, y es lo que Lucas deseaba notar desde el inicio de su evangelio, para que Teófilo, no solamente Teófilo, sino todos aquellos que eran lectores de este evangelio, pudiesen comprender desde el inicio de su evangelio.
primer punto que quisiera que notáramos es la obra del Espíritu Santo visto de la perspectiva del Evangelio según Lucas. Y vamos viendo que lo primero que destacamos en este Evangelio, específicamente en el capítulo 1, el versículo 15, en el cual pues tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo sobre en Juan el Bautista. Y miren lo que nos menciona, lo que nos relata el versículo 15 del capítulo 1, porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y esa es la parte en la cual Lucas pues está destacando y en la cual Teófilo quisiera que notara. Y no solamente Teófilo, ya vamos a quitarnos esa mente, sino todos nosotros quienes somos lectores de este Evangelio, es lo que el Espíritu Santo, o lo que Lucas está diciendo que Juan pues sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Habíamos notado cuando estudiamos estos versículos que se parecía un poco de lo que sería el voto de Nazareato, pero vemos que aquí lo que se nos está diciendo de que Juan sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mostrando entonces, y lo que trata Lucas de mostrarnos es una dedicación y una consagración al Señor aún desde su nacimiento. Por lo cual entonces lo que notamos entonces es en cuanto a que su inspiración como profeta, notamos que se explica una vez más en lo que nosotros vemos en Juan capítulo 3, el versículo 34, en el cual pues dice de esta manera, Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. En otras palabras, Lucas nos estaba diciendo entonces que Juan estaba lleno del Espíritu Santo desde una perspectiva de dedicación y consagración del Señor desde su nacimiento. Y es algo en el cual Lucas se trata de registrarlo, se trata de presentarnos y decirnos acerca de ello. El siguiente pasaje que nos quisiera que notáramos es el que nosotros encontramos en Lucas capítulo 1, el versículo 35. Y aquí tiene que ver concerniente al nacimiento de Jesús a María. Y miren lo que notamos en Lucas capítulo 1, el versículo 35, en el cual dice así, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Notamos entonces que en este versículo lo que se nos está diciendo es que el Espíritu Santo y el poder del Altísimo realizarían el milagro de la concesión. Y es exactamente que debido a este milagro, el santo que nacería sería llamado Hijo de Dios. Y lo que Lucas está tratando de registrar desde este versículo es lo concerniente al milagro de la concesión que fue realizado por el poder divino ejercido a través del Espíritu Santo. Y es lo que Lucas, como lo miramos desde la introducción de este evangelio y pasando por el capítulo 1, es lo que nosotros notamos que es la obra o hace énfasis a lo que sería la obra del Espíritu Santo. El siguiente pasaje que quisiera que notáramos es lo que notamos en Lucas capítulo 1, el versículo 41, referente a la visita de María a Isabel o Elizabeth, en el cual dice este versículo así, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Noten entonces que Lucas menciona que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y por efecto de, de ser llena del Espíritu Santo, dice, comenzó a hablar palabras de alabanza. Esta es la semejanza de lo que nosotros notamos también en Lucas capítulo 1, el versículo 17, en el cual se describe también que Zacarías, padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo. Y notamos entonces diciéndonos que, y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Y en esa ocasión que nosotros notamos en Lucas 1:67, pues el efecto de ser lleno del Espíritu Santo
fue que Zacarías comenzó a profetizar. En el caso de Elizabeth, pues vemos entonces que comenzó a dar o a mencionar palabras de alabanza. Un ejemplo más que notamos es en Lucas capítulo 2, el versículo 27. En Lucas 2, 27 dice que también que Simeón fue movido por el Espíritu Santo. Lucas 2, 27 dice de esta manera: movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Lo referente a este versículo, pues tiene que ver en el momento en el cual, cumplidos los 8 días, pues tenía que llegar y presentarse ante el sacerdote. Lo que miramos en el versículo 22. En otras palabras, en apenas 2 capítulos hemos notado de cómo Lucas pues trata de presentar desde aquí lo que sería la obra del Espíritu Santo en la forma o en los eventos registrados, ya sea en Juan el Bautista, en el acontecimiento del nacimiento de Jesús, la visita de María a Elizabeth y cómo Simeón pues, fue movido hacia el templo por el efecto del Espíritu Santo. Lo otro que notamos, y es lo que Lucas también trata y hace mucho énfasis, pues tiene que ver con el sentido de profetizar visto desde el Evangelio según Lucas. Aquí valga la aclaración o valga la oportunidad, por así decirlo, de dar el significado de lo que sería profetizar claramente, y esto es lo que nosotros vimos en el estudio pasado, que de manera muy cuidadosa el expositor, nuestro hermano William, pues dio este significado en el cual me permito repetir, en el cual dice, es el acto de declarar un mensaje inspirado de Dios. En el contexto bíblico, pues vemos que significa, profetizar implica hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo para revelar la voluntad de Dios. En otras ocasiones también lo era para anunciar futuros eventos. En algunas veces tenía que ver con exhortar, consolar o instruir al pueblo. Lo cual quiero decir entonces que no necesariamente debía de ser profeta la persona que debía de profetizar, sino sencillamente es el acto de declarar siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y los eventos y las cosas que encontramos en Lucas, pues lleva esa idea de indicarnos entonces que las personas que profetizaron no necesariamente pues eran profetas, sino que fueron movidos o inspirados por el Espíritu Santo. Y notamos entonces que una de las características clave de profetizar, pues tiene que ver con la inspiración divina. En otras palabras, decimos que la profecía es entregada bajo la influencia del Espíritu Santo. No es algo que simplemente pues nazca de la opinión humana o de la idea que se le quiera ocurrir, sino que realmente viene entrelazada con lo que sería la inspiración divina. Por lo cual también vemos que va internamente o interrelacionada con lo que sería el mensaje de Dios, que es el contenido de la profecía, que es el mensaje que Dios quiere comunicar en ese momento a las personas y como decíamos anteriormente, ya sea para eventos futuros, para dar alguna serie de instrucciones, para dar advertencia o lo que necesariamente tiene que ver con palabras de consuelo. También dentro de las características claves en cuanto a lo que sería profetizar, pues es básicamente, pues tenía que ver con la función de edificar. Y eso básicamente pues se da en el Nuevo Testamento, básicamente que se miraba como un don. Y el propósito de la profecía, vista desde el punto de vista de don, pues llevaba con el énfasis de edificar, exhortar y consolar a la iglesia, es lo que básicamente nosotros vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, el versículo 3, en el cual pues el apóstol Pablo, dando una serie de instrucciones a los hermanos, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y era una de las cosas en las cuales nosotros miramos en el asunto de la edificación. A la misma vez, que es lo que
notábamos en el Antiguo Testamento, pues tenía que ver con la validación por cumplimiento. Y en el Antiguo Testamento, pues se consideraba un verdadero profeta si sus predicciones se cumplían. Y es lo que en la instrucción que nosotros miramos en Deuteronomio capítulo 18, el versículo 22, en el cual pues dice de esta manera, cuando cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrá temor. Y es lo que notábamos entonces que era concerniente a lo que sería una validación por cumplimiento. Y otro, lo que notamos de las características clave en cuanto a la profecía o la profecía o profetizar, pues tenía que ver con un asunto de don espiritual, como lo mencionábamos anteriormente cuando hablamos acerca de la función de edificación. Y es lo que vemos que en el Nuevo Testamento el profetizar era considerado como uno de los dones espirituales, por lo cual era dado por el Espíritu Santo para beneficio de la iglesia. Y es lo que notábamos en Primera de los Corintios, capítulo 2, el versículo 10, en el cual dice, a otro, poder de milagro, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritu, a otro, diversas lenguas, diversas clases de lengua, y a otro, interpretación de lengua. Y eso es básicamente lo que nosotros podemos denotar cuando hacemos referencia a lo que sería profetizar. Y claramente, cuando nosotros hablamos de profetas, se nos viene a la mente una serie de ejemplos y cuando hablamos acerca de estos ejemplos, pues nos recordamos de todos los profetas del Antiguo Testamento, aquellos por los cuales también eran catalogados como profetas mayores, como lo sería Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, en los cuales ellos recibieron mensaje de Dios, pero a la misma vez también notamos o recordamos acerca de aquellos profetas que también que están dentro de la categoría de profetas menores, como eran Jonás, Miqueas, Zacarías, y toda esta serie de ejemplos que nosotros notamos en el Antiguo Testamento, en el cuales ellos recibieron mensajes de parte de Dios que incluye ya sea advertencia de juicio como promesas de restauración. Y claramente en el Nuevo Testamento, pues sabemos acerca de Juan el Bautista, en el cual Juan el Bautista sería un ejemplo de un verdadero profeta o de un profeta en el Nuevo Testamento, en el cual su función fue básicamente para preparar el camino de Jesús, en el cual pues era llamado a la gente al arrepentimiento, y es lo que notamos en Lucas capítulo 3, del versículo 3 al versículo 6, el cual dice de esta manera. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo el valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Los torcidos será recto y la senda áspera se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Y es cuando relaciono o pienso de Juan el Bautista como un profeta, como la persona que preparó el camino y que a la misma vez anunciaba acerca del Mesías, pues recuerdo básicamente con lo que se menciona en 1 Pedro, en el cual, comparado con los otros profetas, que cuando ellos dieron la referencia, la profecía acerca del Mesías, dice que ellos diligentemente requirieron e investigaron para saber en qué tiempo y en qué personas debía darse el cumplimiento. Lo relaciono con Juan el Bautista porque si bien es cierto, fue un profeta que habló acerca del Mesías, pero fue el único que tuvo el privilegio de decir y presentar personalmente al Mesías diciéndolo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es algo en el cual, pues, notamos acerca de Juan el Bautista, en el cual, pues, tuvo ese privilegio que ningún otro profeta lo tuvo. Volviendo entonces
a Lucas, después de haber desviado un poco acerca de dar este significado y las características clave, como también algunos ejemplos de profeta, Lucas, en su relato detallado, comienza a dar ejemplos a Teófilo de personas que estaban profetizando algunos eventos como lo registrado en el capítulo 1 y el capítulo 2. Obviamente, a medida que vayamos avanzando en el estudio de Lucas, vamos a encontrar más referencia acerca de lo que hasta este momento hemos podido ver en estos dos capítulos. En Lucas capítulo 1, el versículo 67, vemos el caso de la profecía de Zacarías, que una vez siendo lleno del Espíritu Santo, dice, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, perdón, aquí se repite, profetizó, vemos entonces que profetiza acerca de la redención que Dios había traído a su pueblo y el papel de su hijo, caso de Juan el Bautista, como profeta del Altísimo, y como miramos en la cita del capítulo 3 en el asunto de preparar el camino para el Mesías. Y esto es, eh, eh, y esto es lo que destaca mucho en el sentido de que Zacarías no era un profeta, servía dentro del sacerdocio, tenía sus funciones dentro de lo que sería su servicio sacerdotal, pero bajo la definición de que nosotros miramos en el asunto de profetizar, lo mencionábamos, ¿verdad?, como un acto de declarar un mensaje siendo inspirado por Dios. El otro ejemplo que también quisiera que llamáramos la atención es el asunto o la profecía de Simeón, en el cual desde el versículo 25 al versículo 32 dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y el Espíritu Santo dice estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Entonces él, tomándole en sus brazos, bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y en esta ocasión también es otro ejemplo en el cual Simeón, guiado por el Espíritu Santo, profetizó sobre Jesús como la salvación preparada por Dios ante todos los pueblos. Y vemos entonces que Simeón había sido informado de que no moriría hasta que hubiera visto a Cristo el Señor, porque Él es el consuelo de Israel y salvador de su pueblo. Y vemos entonces que en la misma narrativa que vemos de Lucas capítulo 2, se nos indica que el Espíritu Santo le reveló esto, le dio las palabras que habló a María y a José sobre el niño. Él habló de cómo la salvación para el pueblo del Señor, que a la misma vez dice sería luz para revelación a los gentiles y la gloria de Israel. Y el otro ejemplo que también Lucas hasta este momento podemos ver es acerca de Ana. En los versículos de Lucas capítulo 2, verso 36 al versículo 38, dice de esta manera. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Jaser. Después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando a ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba al niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí el versículo nos indica que Ana, siendo profetisa, reconoció a Jesús y habló de él a todos los que esperaban redención en Jerusalén. Y como miramos entonces en la definición o en las características clave que debían tener las personas que profetizaban, pues no solamente hablaban de eventos futuros, no solamente hablaban en el asunto de que tiene que ver con juicios, sino también en este caso es consuelo, de comunicar,
en el asunto de que ya había llegado la redención a Jerusalén. Y el otro punto y el otro línea que de manera muy cuidadosa Lucas está describiendo en su evangelio es el asunto de predicar las buenas nuevas. Y es lo que Lucas, a partir de estos dos capítulos que recién estamos comenzando el Evangelio de Lucas, pues trata de manera muy cuidadosa registrarlo. El primer ejemplo que podamos citar es el que nosotros vemos en Lucas capítulo 2, el versículo 10 y el versículo 11, en el cual vemos que el ángel anuncia el nacimiento de Jesús a los pastores. Y miren lo que dice el versículo 10. Pero el ángel le dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y miren entonces que a partir de este capítulo, con el ejemplo del ángel, Lucas está dejando de manera muy minuciosa el registro, diciendo que este primer ejemplo que nosotros podemos citar es acerca del ángel en el cual está dando el anuncio a los pastores y en el cual, pues, podría decirse que es la proclamación de buena nueva, de gran gozo para todo el pueblo. Si nosotros vemos en el texto de Hebreos capítulo 1, el versículo 14, en el cual el versículo menciona diciéndonos, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que le darán la salvación? Y vemos entonces que los ángeles, a partir de este momento, no solamente se ve registrando, dando esta proclamación, sino que más adelante, en el transcurso de que vayamos estudiando y avanzando en Lucas, pues vamos a ver entonces que también Lucas registra en el momento en cual los ángeles están ministrando a Jesús después de que Jesús había sido tentado. Y hay otra serie de relaciones en el cual Lucas pues, va dejando el registro a lo largo de sus capítulos en el asunto de que los ángeles pues son ministradores. En este caso en particular, que es lo que destaca mucho la característica de Lucas, es que este ángel está dando buenas nuevas de gran gozo, algo en el cual cuando los pastores van al lugar que el ángel le había dicho y que ellos se regresan a sus casas, pues iban de gran gozo saber que lo que los ángeles habían dicho al momento de llegar y ver al niño, pues era algo en el cual se sintieron sumamente gozosos al haber escuchado esa buena noticia. Y también la otra parte que destaca de la narración de Lucas es la reacción de cómo los pastores, de manera muy obediente, acogen esas buenas nuevas y vemos de cómo ellos van a saber qué es lo que se había dicho en esa ocasión. Más adelante, también no para avanzar más en lo que nosotros vemos, también vemos a Jesús leyendo en la sinagoga y que a la misma vez, al citar esta lectura, pues dice Lucas capítulo 4, el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. No voy a ahondar más sobre esta cita, porque en su debido momento nuestro hermano que está preparado para el capítulo 4 va a ampliar la idea, pero quise mencionarlo también porque en este ejemplo Lucas se menciona de que Jesús citó esta escritura, la cual está referida en Isaías, en el cual lo marca en el sentido de que Jesús está comenzando su ministerio. Y vemos que de manera muy piadosa Lucas lo que trata de mostrarnos es de cómo él comienza su misión, de cómo realmente incluía pues las predicar a las buenas nuevas a los pobres.
creo y sin temor a equivocarme, creo que hay mucho de qué hablar sobre estos dos capítulos, pero quise traer estas líneas con el sentido de confirmar lo que indicábamos en la introducción, que nuestro hermano Marvin de manera muy cuidadosa replanteó e indicó. Y en este momento, pues quise aprovechar el receso que nuestro hermano William presentaba para confirmar lo que la introducción misma habíamos aprendido. Sé que posiblemente ustedes ya lo habían notado, también en este momento quise compartirlo o recordarlo acerca de lo que habíamos estudiado, y es que el Evangelio de Lucas es el que tiene mayor énfasis en el Espíritu Santo, y es lo que en los ejemplos que miramos en el primer punto, es lo que Lucas remarcó. Si tuviésemos, digamos, un marcador y tuviésemos en los zapatos de Lucas, por así decirlo, pues miraríamos delante de nosotros esa énfasis o eso subrayado que Lucas quiso dejar a Teófilo y a nosotros que somos receptores hoy en día de ese mensaje. Y lo segundo que también eh, quisiéramos indicar que también ya lo habíamos estudiado y que esta misma lección es únicamente un repaso, es que el Evangelio de Lucas es el que tiene mayor énfasis en predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y vemos que justamente hasta lo que hemos podido ver en estos capítulos 1 y 2 fue el ejemplo más hermoso, más maravilloso, que es en cuanto a los ángeles. Enlazándolo con lo que tenemos en Hebreos 1:14, en el cual dice que ellos son espíritus ministradores, en los cuales ellos son muy obedientes. Y esa es una lección sumamente importante para nosotros, porque hoy en día pues tenemos el mandamiento de ir y predicar el evangelio. Y vemos que los ángeles pues lo hicieron de manera muy rápida, presta, fueron y anunciaron. Así de igual manera, pues nosotros podemos aprender o debemos de aprender el ejemplo que encontramos en Lucas capítulo 1, que así como ellos fueron de manera obediente a ir y anunciar el Evangelio, la buena nueva que concerniente al nacimiento del Mesías, del Redentor, pues nosotros también pues debemos de tener ese cuidado, esa buena voluntad de ir y predicar el Evangelio. Quisiera terminar aquí, indicar entonces que lo que hemos visto hasta este momento pues tiene que ver con la labor del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y lo que también Lucas menciona acerca de el predicar las buenas nuevas. Más adelante, pues a medida que cada hermano pues vaya tocando, dependiendo de la perspectiva de cada maestro, puede hacer que remarque alguna cosa que yo no hubiese podido mencionar en estos dos capítulos. Posiblemente lo que miremos más adelante, pues haya más elementos que hasta este momento pues hemos logrado aprender. Muchas gracias, amados hermanos, por su disposición, por acompañarme en esta lección. Que el Señor les bendiga y les guarde.